A todos muy buenos días, bienvenidos a este seminario AXOJA 2015 que estamos inaugurando ya aquí en este auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Precisamente queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario y a todos los socios plenarios de AXOJA y a sus presidentes y directivos presentes, a las entidades públicas y privadas que han apoyado este seminario, a las empresas patrocinantes que acompañan, media partners y auspicios institucionales. Este seminario AXOJA va a comenzar con las palabras de bienvenida del presidente de AXOJA, el ingeniero agrónomo Rodolfo Rossi. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. En nombre del Consejo Directivo y Ejecutivo de AXOJA agradezco la presencia de todos ustedes en esta jornada que esperamos que sea beneficiosa para todos. Estamos ante un nuevo seminario anual de AXOJA en la ciudad de Rosario, lugar de fundación y asiento de la entidad que este año cumple ya 11 años de vida. Este evento para nosotros es una forma de avanzar sobre los temas más importantes del complejo de la soja, elegidos con la participación de todos los sectores. Esta es la filosofía que cada año implementamos y que llevó a la conformación del programa de esta semana, de esta jornada. Los disertantes fueron convenientemente elegidos y agradecemos por adelantado su predisposición y respaldo al seminario. Uno de los grandes objetivos de la cadena de la soja fue y es la promoción de la investigación y el desarrollo de la soja y sus derivados en lo que se relaciona a la producción, elaboración, comercialización interna y externa de dichos productos, directamente o en colaboración con organismos públicos mixtos o privados, tanto del país como del exterior. Como ejemplo tenemos a este evento. Como siempre expresamos, no se pensó aumentar indefinidamente la superficie de siembra o en convertir a la soja en la única opción de siembra y a la vez en el sector más importante de la economía del país. Más bien consideramos a la soja como parte del potencial de la Argentina en la producción de agroalimentos. Una multiplicidad de factores han llevado a nuestro sistema de producción a una desproporción de cultivos que atenta contra la sustentabilidad misma del sistema. En muchas oportunidades también hemos visto que esta definición de la cadena de soja llama la atención viniendo de nosotros, pero es que necesitamos asegurar la sustentabilidad del complejo sojero. Y las rotaciones son parte de ello. Nuestra asociación está compuesta por entidades de gran representatividad histórica y presente en el camino trazado por la soja, y esa particularidad la hace a la institución más potente y efectiva, donde el interés general se privilegia por sobre el particular y sobre los temas que trascienden la coyuntura, aunque nuestra agenda es intensa y permanente, enfrentando en lo posible cada situación que atente contra el conjunto y no nos permita desplegar nuestro potencial agroindustrial. La búsqueda y el logro de consenso frente a las más variadas situaciones y temas han convertido a AXOJA en una institución representativa del sector sojero a nivel local e internacional. En el mientras tanto nos hemos convertido en el mayor generador de divisas e impuestos del país, siendo prácticamente la única fuente genuina de divisas que ingresan en la economía argentina. El resto de los grandes sectores de la economía no mantienen esa posición. El sector productor es un agente que reinvierte dentro de las posibilidades y genera un derrame concreto en la economía de los pueblos y ciudades del interior, proporcionando empleo y siendo una barrera de contención frente al desarraigo generado por la búsqueda de mejores oportunidades no siempre satisfechas. Hasta ahora la soja ha sido atractiva a la inversión de la agroindustria, con cifras nunca antes logradas. Nuestro superávit comercial, que contribuyó a reducir la deuda externa y que por su aporte al fisco permite, entre otros efectos, el sostenimiento de planes sociales, no fueron suficientes razones para preservar la integridad de toda la cadena productiva que ha sido condicionada por un régimen impositivo equivocado, supuestamente distributivo, que en su origen desconocieron el valor del impacto positivo que la soja tiene en toda la sociedad. La competitividad del complejo sojero se basa fundamentalmente en una producción agrícola innovadora, con alta competitividad estructural, por su impacto positivo sobre la calificación de los recursos humanos, empleo y desarrollo regional,
y por una agroindustria moderna, eficiente y competitiva con liderazgo internacional. El complejo hoy nos presenta muchas oportunidades, basadas en primer lugar en el aumento de la población a nivel mundial y mayor demanda de productos oleaginosos, basado también en el crecimiento del fenómeno urbanización. La generación creciente de valor agregado en la producción y desarrollo del mercado mediante la transformación de proteína vegetal en proteína animal y nuevos productos oleaginosos, procesados y los biocombustibles. En la generación creciente de empleo y desarrollo regional por expansión del complejo y de otros a los cuales abastece, como el complejo animal e industrial. La cadena de la soja es una de las que verifica a nivel internacional una de las mayores tasas de crecimiento. Su capacidad de contribuir a paliar los índices internacionales de desnutrición con oferta tanto de proteína animal y vegetal. La sostenida demanda de harinas vegetales de alto nivel de proteína para alimentación tanto animal como en estos últimos años en la piscicultura. El aumento creciente de la demanda de biocombustibles, que es una oportunidad de reemplazar el gasoil caro que tenemos por uso de uno más barato a nivel nacional. Si bien hemos consolidado un elevado nivel tecnológico, que es la base de la propia competitividad del complejo, la aplicación de tecnología viene bajando año a año. Este año, gracias a una situación climática muy favorable en la campaña que estamos terminando, no lo hemos notado. Estamos frente a una cosecha récord con precios en descenso, balanceados con los mayores rindes unitarios de la historia, y sin embargo todo el sector está embargado en la duda y en el desánimo para enfrentar los futuros pasos a seguir. La falta de rentabilidad esbozada en el comunicado previo a la siembra, que llamamos semáforo rojo, no perdió vigencia. Como toda actividad económica y de intervención del ser humano, el complejo soja tiene múltiples efectos positivos y algunos negativos, que la propia cadena trata de solucionar a pesar del clima económico y político local que, como sabemos, no colabora. Con la resolución 125 se inició un conflicto que afectó fuertemente a las cadenas en su conjunto y que colocó a nuestra entidad realizando acciones de las más variadas al lado y en defensa de los intereses de los productores. Hoy seguimos con los mismos reclamos, vigorizados por una marcada pérdida de competitividad. Nunca es tarde para el reclamo y más vale recordar cuáles son los temas más importantes que afectan nuestros desarrollos. Todos ellos tienen un impacto negativo en todos los sectores de la cadena, siendo que algunos de ellos afectan especialmente a un determinado sector. La cadena sigue reclamando por la eliminación de las retenciones y que la soja no sea el efecto compensatorio frente a la reducción o eliminación en las otras especies, ni una manera política de decir que algo vamos a hacer. Hoy la soja no resiste más este nivel de retenciones. Tener un libre mercado de granos basado en la transparencia y eliminación de los ROEs en las especies que son la base para la rotación, dándole más competitividad al mercado interno y que permita la sustentabilidad del complejo, cortando el monocultivo en grandes zonas. Eliminar trabas aduaneras para la importación de insumos y legislar para la promoción y facilitación del uso de tecnologías. Eliminar excesivos controles de cambios que no permiten transferir fondos al exterior para tomar coberturas en otros mercados con la imposibilidad de operar desde la Argentina. Controles excesivos en los puertos, tal el caso del draft survey, que incrementa los costos internos de la cadena. Normalizar el mercado de biodiesel. Es perentorio. Hoy la industria depende de los precios internos y las cantidades que fija el gobierno sin seguir un parámetro claro, se afecta la competitividad del mercado local de la soja. El permanente reclamo sobre las mejoras necesarias para la infraestructura de acceso a puertos y fábricas y la necesidad de apurar la implementación del transporte en ferrocarril. Tipo de cambio retrasado, lo que implica altos costos en dólares y pérdida de competitividad. La capacidad de crushing ociosa que tenemos en la soja necesita de una política de absorción de cosechas de los países limítrofes. La mayoría de estos puntos son claramente extracadena y requieren urgentes cambios para vigorizar la producción y realizarla de manera sostenible. Internamente debemos trabajar en un diálogo permanente entre las partes y reducir la conflictividad gremial que recientemente nos ha afectado gravemente con paros descontrolados. Tenemos la esperanza que con el cambio de autoridades, los proyectos expuestos por los partidos y alianzas políticas, aunque no de todos se la conoce,
que en mayor o menor medida incluyen soluciones a algunas de estas necesidades y podamos dar un salto productivo cercano a nuestro potencial. Sin embargo, la propia cadena hoy está seriamente afectada por la falta de la resolución en el tema de propiedad intelectual en semilla. No hubo sector que no incluyera en los reclamos una pronta solución. Me voy a detener un poco en el tema, pues la cadena considera fundamental transmitir su pensamiento y dar a conocer las acciones realizadas. Hace ya 2 años que colaboramos en la discusión de un nuevo marco legal convocado por las autoridades políticas del sector. En septiembre pasado, y frente a la difícil situación que precedió la campaña, Axoja reunió sus entidades y se llegaron a conclusiones que buscaron dar una base para la pronta solución de este conflicto eterno. La fortaleza de ser las entidades las que discuten, proponen y concluyen, la alejan de algún interés o acción particular. El objetivo compartido es facilitar en tiempo y forma el acceso de los productores a la mejor genética y a las nuevas tecnologías, y por otro lado sustentar las inversiones en investigación genética y biotecnología. Los puntos principales de la propuesta son el pago conjunto en la semilla del germoplasma y los eventos, propender al uso de la semilla fiscalizada o certificada. Es necesario fiscalizar y controlar el sistema mediante la puesta en marcha del INASE. Es necesario lograr una pronta solución, ya que esto trasciende un solo evento biotecnológico o el interés de alguna empresa. Mejorar la comunicación comercial entre los principales actores, los obtentores y productores. En la mesa de diálogo de la cadena convocada recientemente por el secretario de Agricultura, hubo coincidencia en estos puntos. Él mismo reconoció que solucionar este tema de la cadena es bueno y es necesario. Es destacable que en décadas no se ha observado este interés. Varias reuniones y debates llevaron a difundir y a definir una serie de propuestas desde el Estado, que desde el más alto nivel se propuso hace unos días sintetizarlo en un DNU, tema ampliamente informado por la prensa. La cadena celebra que se haya abierto una ventana política, pues nosotros mismos no nos pusimos de acuerdo. Como expresamos permanentemente, es la pesada mochila que llevamos en la cadena. Hoy estamos otra vez con la incertidumbre acerca de la demora en conocer la letra del citado documento y su fecha de implementación. Pero de acuerdo a la nueva información, pareciera que está en estudio una modificación de la ley actual para dar un marco y sustento a la legalidad del mismo. Damos por inaugurado este seminario. Hoy las estrellas son los calificados disertantes y reiteramos que deseamos que sea un evento de información e intercambio que nos permita tomar decisiones que trasciendan a toda la cadena productiva. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Son nuestros patrocinantes Bayer, Bunge, Don Mario, Dow, Dreyfus, Dupont, FMC, Banco Francés, Banco Galicia, La Segunda, Ministerio de Producción de Santa Fe, Nidera, Rofex, Banco Santander, Stoller, Syngenta y Vicentín. Nos acompaña la Bolsa de Comercio de Rosario, Deubel, Hotel Howard Johnson, Hotel Ross Tower y Restaurant Mercurio. Vamos a continuar con las disertaciones, en este caso lo vamos a dejar en la compañía de Eduardo Mario Sierra. El ingeniero agrónomo Eduardo Sierra hizo sus estudios en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su título profesional en 1972. Realizó estudios de especialización en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Columbia, Missouri, Estados Unidos. Su carrera docente se inició en 1969, ingresó como ayudante alumno a la Cátedra de Climatología Agrícola de la facultad en la que estudiaba, es autor de numerosos trabajos científicos y técnicos, es columnista en distintos programas radiales. Le damos la bienvenida al ingeniero Sierra. Él nos hablará de la producción de soja en el Mercosur, los desafíos y oportunidades planteadas por el cambio climático. Bienvenido. Antes de que él comience, están nuestras asistentes repartiendo los formularios para que realicen las preguntas que le vamos a formular cuando termine su disertación. Ahora sí. Muchísimas gracias por tan detallada presentación. Faltó decir poco de mi vida. Bueno, es realmente una responsabilidad empezar estas charlas, sobre todo porque el doctor Rossi nos dejó plantear una serie de objetivos, ¿no?
Así que vamos a tratar de cumplir con esta expectativa y además con los tiempos, porque ya estamos unos minutos atrasados, ¿verdad? En todo, necesitaría un punterito, no sé quién es el encargado, para poder señalar los mapas. Pero bueno, en toda situación que se presenta hay un marco, que es el que yo quiero empezar hablando un poquito, y una coyuntura, ¿verdad? Este marco es el cambio climático, que responde al título de mi disertación, y que en todo lo que es América, tanto Norteamérica como Sudamérica, plantea la existencia de fases climáticas. Esto es un trabajo de hace más de 20 años, hecho en Intanguil, bajo la dirección del doctor Bigliso, que es una reconstrucción de... muchísimas gracias. ¿Habrá un micrófono de mano para no estarme agachando acá? Acá ustedes ven una reconstrucción del ciclo climático sudamericano y norteamericano. Ven que esta es la lluvia en Santa Rosa, y ven que hay periodos de grandes lluvias, periodos de bajas lluvias, vuelve a aumentar la lluvia. Este es un trabajo de 1991, hace 24 años, y ahí Bigliso y colaboradores se preguntaban, ¿sigue la fiesta o baja? Hoy sabemos que volvió a bajar la lluvia, porque realmente tanto Norteamérica como Sudamérica, muchísimas gracias, así me puedo poner más cerca, tienen, podríamos decir, dos grandes estados climáticos, el bueno y el malo. El bueno es que lo más importante es que está frío el océano Atlántico. ¿Y qué ocurre? Cuando está frío el Atlántico hay alta presión en el mar, baja presión en el continente, los vientos entran al continente desde el mar, tenemos lluvias buenas, parejas, un régimen térmico razonable, benigno, porque además está el polo sur inactivo. Los niños son los niños típicos, el calentamiento del niño se pega bien a Sudamérica. En cambio, ¿qué ocurre? Ahora estamos en el otro estado climático, ¿verdad? Perdón, fíjense que estos estados climáticos fueron en la conquista del desierto y 76-2006, que es todo el periodo de difusión de la soja y de la agricultura hacia el oeste. Ahora, desde 2007, esto nos cambió, porque se nos calentó el Atlántico, que es la peor situación, porque esto nos invierte el gradiente de presión entre el mar y el continente. Nos genera una gran inestabilidad climática. El Niño se vuelve Modoki, que es un término que le pusieron los japoneses, porque se acerca a Japón. Entonces son niños muy erráticos. Así que si ustedes escucharon que viene un El Niño, que ya está como Vox Populi, no se imaginen una situación perfecta como eran estos niños, los niños típicos. Ahora tenemos más bien una situación de alta inestabilidad climática. Estos cambios de fase, ¿verdad?, cuando pasamos de la fase positiva a la negativa, suelen ser muy traumáticos, ¿verdad? Esto es Norteamérica en los años 30. El cambio de fase climática fue del año 28 al año 29. Cuando yo era estudiante, mejor dicho, cuando era niño, en Bragado, 9 de julio, que es de donde es mi familia, ¿de qué se acordaban mis tíos en la década del 50? De la cosecha del 28. Mucha gente tenía auto del 28, aperos del 28, la casa la había comprado en el 28 porque el 29 empezó esta sequía. Ahora parece remoto, en 1953 hacía poquito. Miren el Domingo Negro de abril del 14, esto es en Texas, ¿verdad? Muchas veces se dijo, bueno, era la tecnología, venían de 50 años de arado sobre arado haciendo trigo. Pero miren el otro cambio de fase, el de 2007 a 2008. Esta es una foto enviada por el ingeniero Adolfo Glave, el director histórico de Bordenave INTA. Miren qué lindo este señor sembrando posiblemente soja ahí en un polvaderal. Porque los desastres los hace el hombre, no la naturaleza. La naturaleza cambió de fase. Y esto tenemos que aceptarlo. Se nos suma el calentamiento global, ven todos estos años que ha aumentado la temperatura, pero parece que está estabilizado, porque 2014, que fue el año casi más cálido de esta serie, en realidad no llegó a superar al 97. Este proceso pareciera que está estabilizado.
Se lo dejó de fogonear porque esto se fogoneó mucho, al lobby del calentamiento global se le dio mucha importancia cuando fue la crisis del petróleo. Ahora con el fracking y el petróleo, el shale oil, ya esto no tiene tanta importancia. Entonces están un poco preocupados estos científicos porque les están dejando de mandar fondos, porque aparentemente eso se estabilizó, ¿verdad? Parte de lo que dijo el doctor Rossi tiene que ver con esta política, porque al descender el precio del petróleo también entraron en una crisis los biocombustibles. Aparentemente estamos en un periodo un medio grado más cálido que lo que sería lo normal, que esto genera también un ambiente perturbado, pero no estaría subiendo indefinidamente la temperatura del planeta. E inclusive algunos científicos dicen que el calentamiento global se debió a un periodo de mucha actividad solar que hubo de la década del 80, 90 hasta 2000, pero que ahora estaríamos yendo a una etapa de baja actividad solar y que podríamos tener un descenso térmico importante en la temperatura del planeta hacia 2040. Que esto por ahí a Argentina le vendría bien, porque esto le quitaría mucho capacidad productiva a Europa, inclusive a Estados Unidos de Norteamérica, y volvería a aumentar la necesidad de biocombustibles. Estas son hipótesis, la cuestión es que estamos en un ambiente que es menos favorable que el de los años 70, 80 y 90 hasta 2007, que se caracteriza por un fuerte incremento de la variabilidad climática en todas las variables atmosféricas. Estamos en un ambiente realmente de extremos. Ha disminuido el promedio anual de lluvias en el oeste y centro del área agrícola, todo lo que es oeste de Córdoba, La Pampa, que corresponde a esa foto que mostré del ingeniero Glave, y ha aumentado en el este. Entre Ríos, Uruguay, por ejemplo, están sufriendo excesos hídricos importantes. Las lluvias han pasado a ser tipo tormenta severa, con granizo, ha aumentado la cantidad de rayos, los episodios de viento. También se dan situaciones de bloqueo, porque ese Atlántico caliente lo vuelve loco al clima. Y por ahí tenemos un mes y medio de tormentas que nos inundan, y entonces estamos pidiendo que pare la lluvia, y después para la lluvia 45 días, se secan los campos, se pierden lotes, ¿verdad? Entonces estamos en un ambiente muy extremo. Los El Niño están siendo erráticos, no nos fiemos tanto del Niño. Esta campaña pasada fue realmente una combinación fortuita de todo lo bueno, pero no esperemos que estas cosas se repitan muy seguido. Las niñas han sido muy secas, 2008-2009, 2010, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, y un régimen térmico muy riguroso porque se pelea en el Ecuador con el polo, y tenemos inviernos frígidos como 2008, 2007 que nevó en la capital federal, o 2013, o ya vamos, este sería el tercer invierno cálido, el de ahora de 2015, ¿verdad? Toda una situación de extremos. Y bueno, aquí llegamos a la coyuntura 2015-2016, que ¿qué vemos? Y un calentamiento acá sobre el Pacífico. Esto ya todo el mundo sabe que se viene un El Niño, y es un El Niño muy temprano. Los El Niños pueden ser tempranos o tardíos. El primer año que a mí me preguntaron en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires por El Niño fue el 97, que fue un niño tremendamente precoz. Y este lo iguala o supera. Es muy precoz. Tenemos el Atlántico caliente, tenemos el polo activado, o sea que tenemos todo para que sea un año con bastantes extremos. Y bueno, El Niño, ¿qué produce? Nos produce sequía en lo que es aquí el norte de Sudamérica, toda la franja ecuatorial, llueve un poco más en Norteamérica, llueve un poco más también aquí en el sudeste sudamericano, por eso en cuanto a los volúmenes son años buenos. Es lo contrario de La Niña, que invierte esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la soja en los años del Niño? Yo aquí coloqué la producción mundial de soja y aquí puse en azul las niñas, en rojo los niños, en verde los neutrales. Ven que los niños tienden a producir un poquito más. La campaña que está terminando fue una combinación muy especial. Se dio todo lo bueno casi en todas partes.
Por eso yo no creo que la superemos en esta próxima campaña 15-16, pero que sí que va a ser una campaña de un volumen grande. Lamentablemente también esto lo mira mucho Chicago, porque cuando Chicago ve que se calienta el mar frente a Perú, esto pasó en el 97, ¿qué hace? Dice, vamos a pescar en la piscina, porque la producción la tenemos nosotros y los sudamericanos que trabajan con nosotros. Inclusive Rodolfo dijo un montón de causas por las cuales estamos cada vez más atados a Chicago, no más liberados de Chicago, por todo este asunto de los ROE, no poder operar nosotros en los mercados de futuro. Así que bueno, ya bajó. Después se puede recuperar, ya no es mi tema, pero la cuestión es que el niño tiene una señal económica negativa importante. ¿Y cómo vemos las lluvias en Sudamérica? Y bueno, esto es la perspectiva ahora para el invierno, que empieza el 21. Es un invierno un poquito más llovedor que lo normal y más cálido, con toda una franja de intensa actividad acá sobre lo que es la zona subtropical debido al calentamiento del Atlántico. Paraguay está con tormentas fuertes, el sur de Brasil también. A nosotros nos entra la humedad mucho por el este. Llueve hasta un poquito en el centro de Brasil, que esta es la época seca. De manera que es un niño bastante temprano. Fíjense la primavera. Es un niño muy errático, porque fíjense acá, en todo lo que es Mato Grosso, toda esta parte de Brasil, el niño debería producir sequía. Estamos viendo lluvias fuertes, porque este niño está muy, digamos, modulado por el calentamiento del Atlántico. Llueve en el NOA, que los niños suelen ser años malos, pero fíjense que estos naranjas acá en La Pampa, el oeste de Buenos Aires, inclusive sur de Córdoba, están marcando que no es una primavera de lo mejor. Y esto lo deberíamos ver celeste. Ven que hasta hay un foquito aquí de lluvias medio escasas. ¿Qué vemos de este niño? Que se va a llevar la lluvia al subtrópico y trópico. Y puede faltar un poco aquí en el área sudoeste. Así que cuidado en el sudoeste, ¿verdad? Y bueno, el verano es cuando llega más al sur las precipitaciones, pero ven que es un panorama bastante general, con buenas lluvias en Paraguay, muy fuertes lluvias en Uruguay. No vemos sequía en Brasil, así que Brasil con este panorama va a otra cosecha muy grande. Y Norteamérica en los años del Niño son también los años de buena producción. ¿Qué podría pasarnos con los rindes de la soja? Acá, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, acá nos estamos yendo a país, ¿verdad? Ven que esto de vuelta son los rindes en años niñas, neutrales, niños. Ven que los niños se destacan, inclusive puede ser que una niña tenga buen rinde porque le deja agua. La segunda niña es terrible, ven 2008-2009. Fíjense, 2009-2010, dos niñas, la primera suave, la segunda fuerte. Nos recuperamos y ahora yo no me animo a poner que superamos los rindes del año pasado. Es un panorama muy perturbado. Yo aconsejaría prudencia en este sentido, ¿no? Si nos vamos a Salta, que después viene una charla sobre Salta, ¿qué vemos en Salta? Lo primero que vemos es que tienen tendencia negativa, porque aquí han tenido, después de este niño, una sucesión de años malos. Se recuperaron un poco en esta campaña, pero no podemos esperar milagros con El Niño ahora en 2015-2016. Y guarda, porque esto es deterioro de suelos, deterioro ambiental, ¿verdad? Si nos vamos a zona núcleo norte, aquí, bueno, tendencia positiva. Un año excepcional, se dio todo lo bueno. No esperemos que se vuelva a dar el pleno, ¿verdad? Buenos rindes, pero ahí. Y si nos vamos ahí a los pagos del ingeniero Glave, sudoeste, guarda que la tendencia es realmente negativa. Aquí fíjense que los mejores rindes fueron hace mucho y que cuidado ahí con la sustentabilidad, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podría modificar el panorama global? Yo veo que hay una esperanza muy grande con Norteamérica. Este es este mapa de sequía que siempre se ve, que yo lo considero un error seguir este mapa, porque este es un mapa que cuenta la situación desde hace 6 meses hasta hoy. No es un mapa pronóstico.
Cuando yo lo veo colorado como agosto de 2012, bueno, allá ahí hubo una disminución grande de los rindes, pero no es un mapa pronóstico. Y este año ven que está apenas un poquito amarillito, la sequía está, pero aquí fuera del área sojera de lejos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué podrá pasar? Bueno, ¿qué nos dice el estado de los cultivos? Que ahora apareció el primero. Miren, 2015 está por acá arriba, con 2014, o sea, por ahora estamos en 2014. 2012, que es el año de nuestra esperanza, como quien dice, ya estaba más abajo, pero el deterioro es un poquito más adelante, ¿verdad? Lo que sí es notable es que el trigo está mal. Ven que está mucho peor que en 2012. ¿Qué indica esto? Una acción temprana del Niño, porque ya hubo calor y humedad, sobre todo calor en el invierno, y esto lo perjudica al trigo. De manera que hay una señal muy clara del Niño. ¿Qué nos dicen ahora sí los pronósticos? Estos son pronósticos. Si nos vamos a Springfield, donde empezó el Farm Progress Show, ¿qué vemos? Esto es la lluvia, esta es la evaporación. Ven que junio vemos menos lluvia que el EP, julio un poquito más. No es el mejor año, pero tampoco parece un año de impacto en plena zona núcleo. Lo que sí podría haber impacto, esto Monticello es en Arkansas, en el Delta. Ven Monticello, se ve todo julio, agosto, septiembre, octubre con lluvias inferiores, mucho calor, podría haber un impacto en las áreas marginales. Que esto nos da alguna esperanza, pero no nos pone por el momento en 2012, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya quieren que me vaya? ¿Qué decís, Rodolfo? ¿Seguimos? Bueno, me dio permiso el jefe. Europa. Europa se está secando. La primavera ha venido secándose, ¿verdad? Y si yo tomo aquí Orleans, justo en la zona triguera, viene medio complicado, ¿verdad? No del todo bien. Tenemos excesos, déficit, bastante calor que no le hace bien al trigo. Este año donde yo veo los impactos que es común en un El Niño es en el trigo. Lamentablemente no estamos muy en condiciones de aprovecharlo por todo lo que dijo el doctor Rossi. La India, esto es fin de mayo, todo esto rojo, estamos con sequía, pero es lo normal. Lo que sí vemos, fíjense, un monzón, ven, esto es la evaporación. Las lluvias tendrían que empezar ahora el 20 de junio. No se ve que las lluvias empiecen en junio ni en julio. Viene el monzón en agosto. O sea que la India podría tener un impacto grande de producción que es normal en los niños. El asunto es que Argentina lo logre aprovechar, porque la India, China, todo el Asia tiene problema en los niños y sin embargo los precios bajan. Que esto es un problema argentino de no poder aprovechar esos impactos. Y bueno, si nos vamos a China, tenemos la zona del norte, aquí en Heilongjiang, y la del sur en Shandong. La de Heilongjiang parece que viniera bastante bien, son áreas al norte que con poca lluvia le alcanza. Las del centro de China no tanto. Aquí China probablemente va a perder producción, lo cual no es ninguna sorpresa en un año del Niño, ¿verdad? Y bueno, yo dije que quiero hablar de las estrategias. Yo veo necesidades de estrategias en gestión de riesgos climáticos, en producción sustentable, por lo que ya vimos, la gestión de mercados, la equidad social, ¿verdad? Que son todos los temas que los planteó el doctor Rossi, no son mi tema, pero me adhiero a que hay que trabajar en eso. Simplemente yo me voy a referir a los riesgos climáticos de este año, ¿verdad? Hay que esperar porque vemos lluvias muy fuertes en la alta cuenca del Plata, crecidas de los ríos, inundaciones y anegamientos de campos bajos. Cuidado con eso, ¿verdad? Alta incidencia de enfermedades, malezas y plagas. Las malezas que vienen avanzando este año van a estar de primera. Tormentas localizadas severas y lamentablemente a cosecha. Periodos de bloqueo con sequía edáfica y atmosférica. Fíjense que aunque hemos tenido una cosecha que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires pone
en 60.800.000 toneladas, también se han perdido 900.000 hectáreas de soja. Porque no es que a todo el mundo le fue igualmente bien. Hay una cantidad que les fue espectacular, otra cantidad que les fue bien y cierta cantidad de gente que perdió su lote. Y bueno, naturalmente ya lo dijimos, dificultades para el avance de las labores agrícolas. En estos años, sobre todo en primavera, la ventana climática se achica. Por último, bueno, considerar el uso de seguros. Es un año, fíjense que la siniestralidad, lo dicen las estadísticas tanto de nuestra superintendencia de seguros como la de las compañías, desde 2007 aproximadamente se triplicó la incidencia de granizo, vientos, heladas, ¿verdad? Así que estamos en un ambiente realmente en el cual el seguro es una herramienta a la que no se puede, digamos, renunciar. Bueno, pasamos esto que no es mi tema y le agradecemos la invitación a los organizadores, la atención de ustedes y pido disculpas si me pasé un poquito de tiempo. ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias nuevamente. Vale. Le agradecemos al ingeniero Eduardo Sierra, nos habló de la producción de soja en el Mercosur, los desafíos y oportunidades planteados por el cambio climático. Queremos mencionar también a nuestros media partners, AgriTotal y Revista Chacra, Agroeducación, Agroparlamento, Agroproyectual, Agrositio, Agroverdad, Bichos de Campo, Canal Rural, Clarín, díasdecampo.com, FIO, Hombres de Campo, Horizonte A, Infocampo.biz, Campo de Acción, Tiempo de Campo, Canal 5 Rosario y Tranquera Abierta. Los auspicios institucionales de la Municipalidad de Rosario, del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Para continuar, los voy a dejar en la compañía de Ángel Horacio Mangini, egresado con título de ingeniero agrónomo. Desde 1984 hasta 1997 se desempeñó en distintas etapas como encargado de campo, administrador y gerente de producción en empresas agrícolas, ganaderas y desde 1997 hasta la actualidad asesor técnico en empresas agrícolas, ganaderas situadas en Salta, Santiago del Estero y Chaco. Cursos realizados en ecofisiología, soja y maíz, fertilidad y fertilización, riego mecanizado, curso de posgrado agronegocios y en APRESID es asesor en agricultura certificada. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Horacio Mangini, nos hablará de soja y agricultura en el NOA, una muerte anunciada. Bienvenido. La voz de telenovela es espectacular para el título, ¿no es cierto? Una muerte anunciada. Sí, a nosotros, primero agradezco a la gente de Axoja la invitación que nos llega a través de una gente amiga de Tucumán a presentar un poco, para presentar un poco la problemática nuestra, que no es de ahora, por eso es anunciada esto, y no es de la soja sola, sino en el NOA es de la agricultura en general, ¿sí? Yo espero poder transmitir esto y de la manera que uno lo elige, la cree que es más correcta, generalmente con el tema numérico, que es con el que uno empieza, ¿sí? Las grandes dudas de esto era cuando nos sentábamos a armar un poco esto, o sea, cómo lo encaramos, o hablamos del tema que todos conocemos, solamente un problema político, llamemos así, o contamos lo que nosotros veníamos haciendo, porque a veces también es bueno mostrar en dónde uno se equivoca y que se hace cargo de las equivocaciones, pero hay cosas que no las puede solucionar, ¿sí? Para esto, en el caso del NOA, cuando uno tiene que presentar los números de campo, también es un poquito complicado porque es sumamente extenso. Nosotros estamos iniciando esto en Tucumán con 1.000 kilómetros a Rosario, 1.300 a Buenos Aires, terminamos en Tartagal con casi 1.700 kilómetros. En el medio hay de todo, entonces todas las cosas que uno tiene que armar son promedios para tratar de ser representativos. Lo otro importante es que estos promedios salgan
ligados a alguna institución representativa, ¿no es cierto?, pública, en este caso la Estación Experimental Agroindustrial de Tucumán, a quien agradezco enormemente, y a Daniela Pérez de la sección Economía en particular. Esto también es importante, y lo cual ha sido lo bueno, que lo que tenía esta institución trabaja muchísimo con nosotros, coincide o está muy cerca de lo que nosotros nos está pasando numéricamente en el campo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Con esto pasó? ¿La diapositiva o directamente a la computadora? Ahí está. La idea de este cuadro, y acá arranco como corresponde, uno no es tan ducho en estas lides, con una disculpa. Nosotros jugando con los datos de las producciones NOA-NEA, cuando ustedes busquen producción NOA-NEA van a ver que muchas veces se habla NOA más Chaco, se habla NOA sin Santiago, ¿no es cierto? Está medio enredado un poco ahí el dato exacto. Acá lo que yo quería mostrar era qué nos pasó a nosotros, bueno, cómo veníamos con las hectáreas, y un dato importante, no menor, es la campaña 2011, 12, 12, 13, en donde nosotros hayamos tenido una seca de niveles muy graves, digamos, ¿sí? con daños muy serios. Y lo que ustedes ven de maíz, ahí, lo que está viendo de maíz en amarillo, desde la campaña 11, 12, 13, discúlpenme, pero ahí estos cuadros están ligados a otras bases que tenía la experimental con la sección de sensores remotos, por ver cómo estaba el NOA, NEA, cómo creció Entre Ríos. Bueno, acá quedaron los datos NOA y NEA de maíz, ¿sí? Valga la aclaración, no lo he podido cambiar a esto cuando lo hemos visto, porque no tengo yo los cuadros esos, preferí dejarlos así y explicar lo siguiente. O sea, ven que salta de la 2009, un salto importante, 10 y 11. El NOA generalmente todavía no supera el 20% de maíz sobre la superficie de soja. Primer dato. Las hectáreas que tenemos que tener en la cabeza son alrededor de 380, máximo 400.000. El mensaje de este cuadro es, la tendencia es esa en el NOA, ha sido igual la de maíz, no con esa superficie, y lo mismo en el tema producción. Lo que acá es importante, por ejemplo, la campaña 10 y 11, a pesar del mal año, al año siguiente se apostó nuevamente a subir las hectáreas de maíz a pesar del pésimo resultado. Porque el primer dato importante, estamos convencidos que nuestra producción y nuestro resultado va ligado a este sistema de rotaciones. No tenemos otra opción, ¿sí? En general de las zonas son así, y ya voy a mostrar por qué nosotros, sumado a otros problemas que estamos teniendo, no nos queda alternativa. A pesar de eso, y el número, por ejemplo, en Salta, en esa campaña después de la seca, se hace el 30% más de maíz, llega a las 180.000 hectáreas. Son cosas que le estamos poniendo ficha a la situación para asegurar los resultados, ¿no? Esto lo ponía en comparativo, los cuadros siguen con la misma tendencia, miren el número de maíz, tengan NOA, NEA en la cabeza, por favor, no NOA. La idea de esto era decir, bueno, ¿cómo está participando el NOA en la producción total? No está la campaña de ahora, todos saben los resultados, recién el ingeniero Rodolfo Rossi, el ingeniero Sierra, hablaron de los rendimientos. En el NOA está pasando algo parecido esta campaña, estamos esperando que se termine, estamos retrasados ahora por problemas de clima y llegada de maquinaria. Esperemos, hay daños en algunas zonas importantes, pero estamos pensando en los 2.700 kilos de promedio. Hoy ya se está hablando de 2.500. Igual sería un buen resultado promedio para todo lo que es la zona, ¿sí? Lo que pesa el NOA en esto siempre ha estado en un nivel de cantidad de hectáreas no más del 10% sobre el total del país, y en el nivel de producción estamos ahí 9, 10% dependiendo de los años. Este no es un tema menor, ¿no es cierto? Uno es consciente cuando decís, todo un grupo de provincias, no llegamos a completar una de las provincias de
de la zona núcleo. ¿Qué es lo bueno? Que me gustan estos altos rendimientos porque siempre hablamos de los potenciales y hoy hay zonas que ustedes conocen más que yo con los niveles de rendimiento que tienen, que están mostrando que nos podemos arrimar al potencial, ¿sí? Eso también es bueno en todo esto. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Acá está la evolución de precios, costos, rindes. Los costos o total de gasto, como los ven ustedes ahí, con arriendo y sin arriendo, incluyen todo como gasto, hasta el tema flete. Por eso no se sorprendan donde leen 780, 653, están puestos los fletes. Después les muestro por aparte qué significa un flete para nosotros en nuestra producción. En el caso del arriendo, otro buen tema cuando uno tiene que ponderar todo el NOA, porque uno acá no puede poner, ha habido arriendo de hasta $300 en algún momento por hectárea fijo, pero eso es una cuestión de oferta y demanda. Cuando uno tiene que presentar algo de esto hay que poner de vuelta un promedio o algo que suene razonable. Acá están planteados como parcería, que es lo que en la general se ha pensado que es lo más razonable. Están oscilando entre un 20 y un 25%, ¿sí? Lo más importante de esto, yo les recalcaba la campaña 12-13, que la estamos viendo allá, 11-12, 12-13, en donde están viendo la caída del rinde, ¿no es cierto?, el rendimiento promedio, 1.200 kilos por hectárea, 1.400 kilos. Ya saben ustedes lo que eso significa en un planteo agrícola. El rinde de indiferencia con arriendo, que está en anaranjado, y el rinde de indiferencia con tierra propia, que es el que está en verde. Digamos que con los precios de esas dos campañas, en el mejor de los casos, sin arriendo, el resultado ha sido neutro. En nuestra condición de país, un resultado neutro no significa que no perdés nada, ¿sí? ¿Qué pasa con el maíz? ¿Qué nos ha pasado con el maíz? De nuevo, evolución de costo con arriendo, miren los valores de gastos, tiene una incidencia de flete altísima, arrendamiento por a parcería. ¿Qué ha pasado en la campaña 11-12, 12-13? Lo mismo. A pesar de eso, vuelvo a repetir que para nosotros es un dato muy importante. El productor asume, digamos, el maíz de nuevo, porque está consciente de que así debe ser, ¿está? Hoy, en la campaña 14-15, están viendo a dónde se nos van los puntos de equilibrio, el rendimiento de indiferencia. En el NOA, cuando hablamos de un promedio de 6.000 kilos, que se habló la campaña pasada, esta campaña para el maíz aparentemente viene muy bien, ojalá no cambie. No llegamos a los puntos de equilibrio bajo ninguna manera con los promedios zonales, ¿no? Un promedio de 7.000 kilos para el NOA es un promedio más que alto. Los datos de nuestro, por ejemplo, en el CREA, a donde uno participa, para que se den una idea, soja, los promedios han subido después de los cambios importantes de biotecnología, pero hablamos de 2.500 kilos, en maíz estamos hablando de 6.000 kilos, o sea, como buenos promedios, ¿no? Acá ya se empieza a ver el problema y se empieza a entender un poquito por qué empezamos esto tan pesimista cuando decís ya la muerte esta era medio anunciada, ¿sí? Este dato lo pongo por otro, porque en la zona del norte-norte, lo que es Salta, Tucumán, Jujuy, no es un tema menor. El poroto como economía regional tiene un peso muy importante. Como anecdótico, 200.000 hectáreas de negro, 60.000 de blanco, hay unos 20.000 hectáreas de poroto de varios colores. Y el poroto era uno de los elementos que nos permitía, en una superficie razonable dentro de cada una de las zonas productoras de poroto, nos daba cierta tranquilidad. Bueno, esto también se ha complicado. Poroto se complica, ustedes ven el 2015, $380 los que son el total de gastos. Acá no incluí en este caso lo que es estructura, porque era como, si bien todo suma y son más ruido, vale el ejemplo. El punto de equilibrio, rinde de indiferencia, se nos fue a 1.200 kilos y le están sumando otros problemitas, a este caso el poroto, que se los voy a explicar en el llegado, cuando hablemos un poquito de las retenciones, ¿no? La caída en el precio de poroto tiene varios componentes. Uno de los componentes es la devaluación de Brasil, que no es menor.
pero aún así la devaluación de Brasil no es la que está pagando este valor. Hay de vuelta alguien en el medio que se está quedando con un vuelto ahí que no llega al productor, ¿sí? ¿Cómo se han modificado los insumos que son parte de los componentes del aumento del gasto? En general, claro, de los fertilizantes allá, el nivel de fertilización no es un nivel alto todavía, pero sí hay muchos sectores que han venido trabajando hasta estos últimos 3 años de manera importante, por lo menos a niveles de reposición, mientras estos valores lo permitían, ¿sí? El pico está claro, todos lo conocen cuando llegamos a los $1.000 o más del superfosfato. Acá hay un aumento del 2004 al 2014 que está pisando el 50%, pero lo que nosotros vemos en el periodo cortito que hemos decidido dejar parte de esta tecnología o disminuirla, las subas han sido alrededor de un 20% en dólares. Comparemos esto con los 2 años de seca, comparemos esto con la caída del precio, no hablemos de devaluaciones, diferencia de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, se hace difícil mantener, ¿no es cierto?, esto en la producción, en nuestra producción. Algo parecido ocurre con lo que es evolución de los precios de los otros productos. Fíjense arriba, cuando nosotros, como el mercado también de insumos tiene lo suyo, y acompaña cuando empezamos a aparecer las resistentes, como el precio de los preemergentes específicos como graminicidas se empieza a modificar, ¿sí? Sube ligado a eso. Algunos preemergentes específicos también tienen lo mismo. Todo esto, cuando uno hace estas cuentas y tilda los valores, estamos, como hablaba del fertilizante, un 20% en dólares, y acá este año, si bien es decisión de cada uno cómo adquiere sus productos, este año ha ocurrido que ese 20% de suba ha tenido un 20% más de interés por la financiación en pesos. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, las cosas se complicó el doble. Insecticida, buen tema para nosotros, no es un tema menor, siempre hemos tenido una diferencia en lo que es en la presión de plagas con respecto al sur, y acá han empezado a tener un peso importante para nuestro caso, todo lo que son neonicotinoides y productos de ese tipo por la aparición de Rhizomatus, que es el complejo de picudo en el caso nuestro. Insecticida han seguido una variación un poco menor a lo que es herbicida y a lo que es fertilizante. ¿Esto por qué? Porque acá está la parte que pone el productor, por ahí uno no lo debe decir, pero el productor, ante ciertos valores de precio, empieza a usar alternativas, como el famoso cura semilla, que no era para uso de aplicación total, pero la diferencia de precio con el de aplicación total te lleva a hacer eso. Entonces eso también hace que el precio se quede un poco, ¿sí? ¿Cómo ha sido la evolución de los servicios? Los contratistas también han tenido una participación importante, no a la suba, sino el contratista acompañó todos los cambios toda la inversión que se ha hecho en esto, porque el nivel de maquinaria que tenemos hoy no es el que veíamos hace unos años. Esto tiene un costo, creo que el contratista hoy está con el mismo inconveniente que tenemos nosotros, ¿sí? Pulverización en verde, trilla en marrón y siembra en anaranjado. Esos son los valores que nosotros pagamos allá en promedios ponderados, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos pasó con la evolución de los distintos eventos de lo que es biotecnología. Bueno, el maíz subió en la medida que se incorporaban los eventos, bueno, había una modificación en el precio. La soja intacta está a un solo valorcito, que es 86. La intacta nosotros empezó un año con un valor. El año pasado ya estamos con el tema del canon, y este año, bueno, no sé la verdad a dónde estamos. No es un tema menor esto, perdón, cuando veamos cuando comparemos nosotros intactas versus el problema nuestro del complejo de picudo. Este es el flete, la variación anual que ven a la derecha, por favor, explico esto, porque esto hace siempre, o lo hacemos con la experimental, y se hacía desde antes, cómo el flete se iba modificando a lo largo del año hasta que aparecieron los bolsones, ¿sí? Después,
la provisión de flete es la misma, falta siempre, lo único que acá se ha asumido, el productor acopia y el flete mantiene su precio y su cantidad a lo largo del año, pero el acopio lo tiene uno. En este momento, el precio ponderado de flete en el NOA es de $67 por tonelada. Gasto de estructura, algo parecido. Los $95 que ven hoy al final, los 85 que ven en el 2014 ha sido por ese cambio, una variación en el dólar. Después, la estructura acompaña un poco a todo lo que es aumentos de sueldo por decretos, y cada empresa hoy, yo estoy seguro, tiene puesto acá por lo menos 1 o 2 personas dedicadas exclusivamente a lo que es toda tarea de la parte impositiva. Este precio de 95, repito, es un ponderado. Nosotros hoy podemos hablar de estructuras, de campos propios que superan los $120 por hectárea. Lo que pasa es que si yo pongo acá 120, 140, suena también distorsionado cuando lo reparto en lo que es arriendo, ¿correcto? Por eso está el 95. Hoy una estructura normal nuestra pisa los $120. Complejo de picudo, esto lo quería mostrar. Traíamos de muestra con José y Marcelo desde allá de Tucumán una cajita con 200 picudos vivos, se nos cayó en Marco Juárez, quedaron ahí, veremos qué pasa. Yo quería mostrarles el vivo, pero no llegaron acá. Esta es la zona de influencia de picudo. Quería que lo conozcan porque esto tiene un tema, es una cosa importante. El negro es el rizomato, que es el que hoy nos está creando los problemas más serios. El que tiene la camiseta de Peñarol es Sternenkus, y Promecov, que es el más sencillo. Este daño y la larva que ven en esa vaina es la larva de rizomato, ¿sí? Esto es para el que no lo conozcan, y de verdad ojalá no lo conozcan. Malezas. Como yo decía, había varios ítems que uno tiene que decir cómo ha ido sumando, porque acá dice, bueno, si vos no rotás tenés un problema, claro, pero si roto tengo otro problema. Malezas pasó esto. Acá las variaciones, es importante los números, vean $39 manejo con preemergente. Acá hay campos en los que a mí me compete que nunca dejaron de hacer preemergente, desde y aún con las RR1, nunca. Los problemas en la aparición de resistencia aparecieron, demoraron en aparecer, o de malezas problemáticas, llamémosle como sea. Evidentemente, y sigue marcándose todo esto en los lugares donde esto se ha demorado más, va ligado a los porcentajes de rotación de maíz. O sea, ese tema del maíz es así. Después nos aparece, ¿por qué aparece graminicida allá en ese 32 en amarillo? Porque el principal problema que estamos teniendo allá es gramíneas, ¿sí? Entonces, ahora estamos con los graminicidas. Ya sabemos cuál es el futuro de esto. Un año más vamos a tener que inventar algo para la gramínea que aguante el graminicida, que en la REN de APRESI ya lo conocen, ya hay algunos comentarios. ¿Qué pasa con el complejo picudo? Nosotros nos lo comparábamos siempre con Intacta, porque cuando llega Intacta, el año pasado decía, a ver, ¿en qué me cambia? La tecnología es espectacular, la tecnología se la va a adoptar, pero tenemos un problemita nosotros con los valores. En el resultado final de números no nos está cambiando la ecuación versus rizomato, o sea, yo el problema lo tengo igual. Fíjense allá donde dice picudo negro, y picudo negro acá en los dos sectores RR1 y el tema Intacta, ¿sí? Los valores, las diferencias cuando no tenemos el complejo picudo pisan los 40 y pico de dólares. No es momento para ponerme a evaluar si la tecnología en sí cómo es, pero este es el número nuestro, así frío. Me apuro rápido. Este es un cuadro que resume un poco lo que les estaba planteando antes, ¿sí? En el caso de las dos hojas, siempre ponemos una soja de mínima que sabemos que es inviable, pero es la única, prácticamente uno ya la empieza a tomar un poco más en serio para ver hasta dónde puede llegar. Rindes de indiferencias estimados, esto era lo estimado de soja y maíz, ¿sí? Están viendo los valores bastante clarito, con maleza resistente y picudo negro. Hoy estamos con arriendo pisando las 4 toneladas y 3.200 kilos por hectárea en el caso con tierra propia. Ahí tienen los valores, 110, estos eran valores estimados que hoy medio se han producido. ¿Qué nos ha pasado ahora? Soja,
Esto es real, esto es una especie de un cuadro de sensibilidad. Fíjense, de 2.500 kilos a 4.000 kilos estamos en el problema lo mismo. Allá está la distribución de los costos. Hago una salvedad, yo ahí les puse el acopio 1%, porque allá hoy nos está costando eso a nosotros, no está el flete, tenés que acopiar, quieras o no. No es la situación de que uno apueste a guardar la soja porque sí o sí es necesario acopiar. La incidencia del flete en un 26%, y a mí lo que les repetía los valores de 40, 30, 30, porque esos son los valores que a nosotros nos venimos haciendo cargo en nuestra situación con los problemas que tenemos, picudos y maleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 70 hay otro valorcito que se llama retenciones que me modifica de a $300 por hectárea en 3 toneladas. O sea, estamos en condiciones de hacernos cargo de lo nuestro, pero necesitamos que alguien se haga cargo de lo otro, digamos. Maíz es tétrico, fíjense la incidencia del flete, un 45%, rindes de 8 toneladas, no llegamos, pero acá el año ese que yo les digo se subió igual maíz, había una expectativa de liberación de ROI, aunque sea la liberación de ROI una apuesta para tener la liquidez, porque el costo financiero que tiene hoy nuestro maíz metido en el campo, que está del año pasado, que no se puede sacar, ¿sí? No lo está cuantificando nadie. Y acá está puesto varias partes de eso. ¿Qué hemos hecho para todo esto? ¿Qué pensamos? ¿Qué venimos haciendo? Estamos seguros nosotros con la siembra directa, la biotecnología, nosotros hemos abierto zonas que antes impensables, por eso subió mucho la superficie en el NOA. Nosotros con esto tenemos más inclusión que cualquiera de los modelos que se comentan hoy, políticos, a riesgo nuestro. Nosotros hemos evaluado y estamos realizando todo lo que ven ahí, desde soja, hemos pasado por todos esos cultivos, más de 15 cultivos, hemos descubierto la chía, hemos solucionado en 2 años el problema de los triglicéridos y del colesterol de todo el Corn Belt estadounidense, lo hemos inundado de chía, seguimos teniendo hoy chía. Vamos por ese camino con el mungo, que está nombrado ahí. Mungo este año es bueno, si no lo conocen, es el que llaman brote de soja, ¿no es cierto? Una vigna, pero hoy estamos con valores de $700. Este es el año del mungo, el año que viene se acabó el mungo en el norte, porque vamos reaccionando a cosas. Permítanme que diga algo, yo siempre decía, acá hay alguien metido arriba, a nivel gubernamental, que debe ser un genio, porque se las ingenia para que cada vez que hagamos algo, ¡puc!, el tipo está enlazando, ¿no es cierto?, o tramando cosas. Yo cuando veía esto y hacía esto, digo, al revés, al monstruo le estoy dando de comer yo, si el monstruo me está haciendo pensar a mí. ¿Me entiende? Y se sienta y decía, déjalo, ¿cómo va con el mungo? Ponele un 5. ¿Por qué le decía? Ya les digo de las retenciones del poroto. ¿En qué lugar del mundo existen técnicos, asesores, productores que conozcan más de 15 cultivos distintos? No hay lugar del mundo, ¿sí? Y bien hechos. Que se industrialicen zonas, porque esta respuesta la hemos tenido varias veces, espectacular. Ahora, no se olviden que allá hay lugares donde hace 7 años llegó la energía eléctrica en cantidad y para llevarlo a la zona productiva va a cargo del productor, ¿sí? No te llega así nomás. El gas ha sido igual. Los caminos, yo decía, los invito a un tour alguna vez para hacer la ruta 16, que entremos a La Jita, vamos hasta Taco Pozo, ¿sí? Sería divertido. Lleven por lo menos ibuprofeno para la cintura, mínimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decir la industria? Esto de internet parece como que me quejara de que con celular no hay señal, ¿sí? Cada uno sabe lo que es sacar un CTG. Allá hay lugares que hay que hacer 50 kilómetros para sacar un CTG y eso no lo tiene en cuenta nadie. Y eso lo paga el productor. Están dentro de los $120. Industrias las hay. Biodiesel instalada, proyecto, esto en fría, proyecto que tengo el orgullo de decir que participé un poco. Yo estaba gerenciando la parte agrícola de esa empresa cuando se gestionó esto. Yo no sé cómo estarán hoy, pero desde que se prendió el primer botón vienen los cambios de regla paulatinamente. Leí el último de la semana pasada, está bien, baja el precio bárbaro, bajan los commodities, pero que baje el precio, te suban las retenciones, ya no entiende nada. Etanol anhidro, hay un proyecto aprobado en Lajitas de 220.000 toneladas. El proyecto está con tecnología licitada, aprobado a nivel gubernamental, está en espera, en cajón, 3 años para esperar cupo, ¿sí? Respuesta cuando por ahí te dicen ¿por qué no industrializar? Ahí la tenés. Polleros, criadores de cerdos, se está moviendo algo, pero para el consumo nuestro no es significativo, ¿sí?
Otro tema, la industria instalada en zona te compra tu producto primario a pizarra menos flete. Hasta acá no tengo ningún cambio como productor primario. La ganadería está en funcionamiento. De vuelta a las reglas Procos claras, no se olviden que del 2008 al 2014 bajó a 60 kilos el consumo de carne, pero en góndola subió un 500%. Esto lo dice la agenda del campo de la sociedad rural, ¿sí? Entonces, ¿hoy qué pasa? El que tiene maíz lo quiere transformar, y el que tiene ternero te vende a $500 un ternero, se termina el negocio. Open Access, sistema de ferrocarril, una idea espectacular. No voy a perder tiempo, leí un poco lo que esto significa, pero yo creo que es más fácil proponer una salida al Pacífico. Hoy China, Brasil y Perú tienen un convenio firmado para hacer la transoceánica. Nosotros estamos a la par y estamos pensando en Open Access. Me parece bárbaro el Open Access, pero cuando logren entenderlo van a ver lo que falta, ¿sí? Es bueno que también las empresas que venden maquinaria empiecen a pensar cómo van a hacer, porque hoy la cadena de pago se está cortando, ¿sí? ¿Cómo hacemos con los agroquímicos? ¿Cómo lo financian? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo hago? ¿Me asocio? Si ya saben, yo les he mostrado los números. ¿Cómo haces vos para venderle al que está en esa situación? Financiación, buen insumo ha sido siempre. Ahora con estos números, no sé cómo es el tema. ¿Qué se está haciendo? Créditos hipotecarios a tasas negativas versus inflación, bárbaro, perfecto. Pero a mí, créanme, me han enseñado que la evaluación de un proyecto, la TIR y las BANTE tienen que dar positiva. Hoy todo está dando negativo. ¿Qué se está haciendo? Tener un crédito que se te vence hoy para que no te ejecuten, estás tomando un crédito de esto para poder alargar la agonía. Seguí fumando, que fumar adelgaza, ¿no es cierto? Es chiche bombón. Este dato me ha resultado llamativo. El sector agropecuario participa solo con el 10% del total de crédito. De la agenda, de vuelta, lo saqué de la agenda del campo, de 300.000 millones que invierte, solamente 60.000 millones tenemos de crédito. Dato para evaluar también. Impuestos, que yo les decía, allá tenemos todos estos impuestos, los brutos de Tucumán, un 1.5, impuestos a los cheques, con doble descuento, Salta, sellado y mera compra. Si alguno entiende lo que es mera compra, me lo explica. Ahora lo han suspendido. El 6 de junio se cortó. Santiago, 900 pesos. ¿Son aduanas internas o son impuestos? No se puede decir aduanas internas, ¿sí? De cada 100%, de cada 100 pesos de renta, el Estado se queda con 75 retenciones. Estos datos también me llamó la atención. Si dividimos la recaudación tributaria por el concepto que recibe el Estado al año de los 365 días de retención trigo y maíz, equivalen a 2 días, 18 horas y 48 minutos. Y seguimos pensando que, ¿por qué no la sacan? Te dieron en algún año un 5%. ¿Qué otra cosa? Acá comentario de un productor, estos son buenos porque la gente te habla como ellos lo ven. El productor te dice, yo entrego 3 toneladas de 330, que son 12.870 pesos, en el peor de los casos 10.900, pero a mí cuando me da el cheque y la copia dice 4.165. El mensaje es más que clarito. Estados Unidos, una tonelada de soja, 400 litros de gasoil. Hoy estamos acá en los 100 litros de gasoil. Resulta, esto me dijo mi amigo José, el sharing de Nottingham hoy sería el ídolo nuestro a la par de toda esta situación. Es duro decirlo, no sabemos muy bien qué hacer. Anoche estaba en una mesa espectacular con la gente que uno respeta y aprecia, y las charlas eran 3 minutos, problema de retención e impuestos, ¿sí? 3 minutos quejas políticas, pero los otros 3 minutos eran si la proteína de soja subía, si subíamos, cómo mejorábamos el maíz, cómo mejorábamos los kilos, cómo subíamos el peso de mil, y eso somos nosotros, ¿sí? Eso me quedó clarito. Sembramos la esperanza. Eliminar las retenciones, hay estudios que avalan ya, que dicen que si se eliminan las retenciones, se nivelan con el impuesto a la ganancia. Buen dato. Vamos a ver, que podamos usar los saldos positivos, que variemos todo esto, la parte, creo, hay unas charlas después de especialistas que manejan mucho más estos temas, por eso no me parecía prudente a mí explicarlo. Yo sé que si la sustentabilidad nuestra depende de estos dos actores que funcionan en simbiosis, soja y maíz, llámenle maíz poroto, soja, trigo, pónganlo como rotación, los cultivos que sean, cuando los resultados de uno o de otro, o de los ambos no son positivos, ¿sí? El sistema colapsa. Las alternativas se complican,
las salidas se cierran y se corre el riesgo de desaparecer. Por primera vez hemos pensado que no sembrar es una opción. Nunca hemos pensado así. ¿Está? Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos porque no hay preguntas, ¿no? Le agradecemos al ingeniero que nos ha ilustrado con lo que sucede en el noroeste argentino, el ingeniero Horacio Mangini, y vamos a continuar. Antes decirle que se van a realizar sorteos durante la jornada. Entre los asistentes se van a conocer al final del break de la tarde. Los números están al dorso de la credencial. También se va a anunciar al comenzar el panel de nuevos usos, el trabajo ganador del concurso Nuevos Usos de la Soja organizado por Axoja. Eso también va a ser por la tarde. Ahora quedan ustedes con Sebastián Ignacio Senesi, es ingeniero agrónomo y máster en agronegocios y alimentos de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es el director de la maestría y especialización en agronegocios y alimentos, director del Departamento de Instituciones, Organizaciones y Estrategia del Programa de Agronegocios y Alimentos y docente de la Cátedra de Grado de Agronegocios. A lo largo de los años su experiencia académica ha sido enriquecida con las tareas de docente e investigador. Se ha desempeñado en más de 20 empresas y especialmente también en el ámbito público, en los gobiernos de Neuquén y también de la provincia de Misiones. Sistema Agronegocios de la Soja, perspectivas futuras y potencialidades, el tema que nos desarrolla ya el ingeniero agrónomo Sebastián Senesi. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Lo más importante es que soy hincha de Boca, el resto no es tan importante. Bien, yo voy a empezar al revés, porque hay poco tiempo, entonces voy a empezar por las conclusiones y después les voy a mostrar algunos números o algunas cositas para entender por qué digo lo que digo. ¿Cuáles son, a mi entender, los desafíos o algunos, para no ser exacto y dejar la duda? Como vimos recién, uno de los principales temas es resolver la elevada alícuota de las retenciones y la devolución del IVA a crédito. En el caso del NOA, prácticamente es una muerte anunciada. En los otros casos vamos en camino con lo cual es un tema a resolver. Otro de los puntos, bueno, en consonancia con esto, es la apertura a las exportaciones de todos los productos. Y bueno, hoy con una problemática muy puntual con el tema del biodiesel y alguna otra cuestión por ese lado. En consonancia con el tema de las retenciones y que a mi entender, por lo menos en el corto plazo, podríamos estar pensando en alguna reducción, lo que es claro que no pensemos en una quita, por lo menos en el corto plazo. Cuando uno habla con cualquiera de los economistas de los posibles candidatos, algunos todavía siguen sin entender, lamentablemente, y otros, bueno, como les dije, no pensemos en una quita en el corto plazo, con lo cual me parece que ahí tenemos que también ser inteligentes para ver de qué manera podemos captar parte de esa retención y devolverla al propio sistema. Uno de los puntos es infraestructura. Como acá ustedes pueden ver, 1 kilómetro de ruta asfaltada cuesta $1 millón. En 10 años, el 10% de los recursos generados por retenciones podríamos haber puesto el doble de calzada, el 100% de las rutas de la provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea. Y cuando digo de ser inteligentes y estratégicos es entender cómo reutilizar parte de ese dinero que nos corresponde por ley. El otro punto central es el conocimiento, la inversión en conocimiento. Otra de las salidas que tenemos es poder generar mayor productividad en nuestros sistemas, con lo cual, bueno, creo que este dato es concreto, no solo en cuanto a la productividad o a lo que concierne a la producción en sí, sino también a lo que es la información y, como vimos en estas dos ponencias anteriores, toda la importancia que tiene el clima en posicionarse estratégicamente en el cultivo. El otro punto que fue muy claro también, Rodolfo, esta mañana, el tema de elevar el uso de semillas certificadas. Realmente hay una pérdida de valor importante, con lo cual me parece que ese es otro de los puntos centrales que tiene que tener en carpeta el sistema de agronegocios de soja.
El otro es la calidad del grano, y en función de la calidad del grano, la posibilidad de agregar valor y de diferenciación y acceder a determinados productos y a determinados mercados. Me parece espectacular el premio de hoy que se va a entregar hoy a través de Axoja, porque de alguna manera es un incentivo a que el sistema traccione. Digo, si no hay alguien que demande, si no hay un sistema que esté traccionando por un poroto de mayor calidad, es difícil que se generen incentivos para generar productos de mayor calidad. Otro punto central, y que también está totalmente relacionado a algunas leyes y algunas reglamentaciones que hoy por hoy se están discutiendo. Nosotros estamos viendo la necesidad de un mayor incentivo para una mayor inversión en fertilización, y vemos que, bueno, después le voy a mostrar algunos números que de alguna manera sostienen este tema. Dos temas más: nuevas estrategias de manejo de cultivo. Esto es clave. Recién estábamos viendo algunos detalles y números que mostraba nuestro amigo en el NOA. Me parece que esto es tremendamente importante, porque no se puede sostener un sistema de cultivo que hasta hace un par de años teníamos $60 de costo y que hoy tenemos 140, y prácticamente, o un punto importante a resolver es el aumento que tuvimos en el costo de agroquímicos por la incidencia de las malezas resistentes, con lo cual ese punto es central. Y ligado a esto, correspondiente a rotaciones y a otro tipo de cuestiones, el manejo ambiental, ¿no? Y el impacto que hoy estamos teniendo en términos de el ambiente con nuestra producción. Con lo cual esos dos temas me parece que son centrales también a la hora de evaluar la competitividad que pueda llegar a tener nuestro sistema de negocios. Y el último punto, que también es clave, es realmente dejar de jugar con idas y vueltas, realmente ser serios y elevar el corte de biodiesel como deberíamos tener hoy a nivel nacional, si realmente tenemos una preocupación por el medio ambiente y por la salud de todos nosotros. 1, 2, 3, hay 7, 8, 9 temitas que nos pueden deparar los próximos 10 años, con lo cual digo, ya está, si quieren podemos cortar acá y no les muestro nada rápidamente. Seguimos sosteniendo las tasas, independientemente de algunas cuestiones. Obviamente la producción, Argentina, Estados Unidos y Brasil, somos los artífices, con lo cual seguimos sosteniendo la tendencia. Esta tendencia a nivel de producción, obviamente, con alguna desaceleración en la demanda, ha provocado cierta variabilidad o cierta volatilidad en los últimos años. Como dijo el profesor Sierra, que fue profesor mío, estamos igual en el cabello, pero fue profesor mío. Esta volatilidad o la cantidad de toneladas, la cosecha de este año, entendemos nosotros también que no es sostenible en los próximos años, con lo cual bueno, eso también va a tener una incidencia en el precio de nuestro cultivo. Acá hay un punto central, a mi entender, que es un cambio en quienes nos están comprando, y básicamente quiero referirme a lo que es harina. Fíjense que entre el 2008 y el 2013 hubo un cambio en nuestros compradores por distintos motivos, pero hubo un cambio en quien nos compra, y ese cambio hoy en quien nos compra genera una pérdida en términos económicos, porque nuestros compradores pasaron a ser compradores que no pagan por la calidad. Si ustedes pueden ver ahí, teníamos el 58% de nuestras exportaciones iban a Europa, empezamos a tener algunos problemas de calidad. Hoy Europa nos compra el 33%, digamos, de un monto menor, por lo menos hasta el 2013, y tenemos a África y al sudeste asiático como dos mercados emergentes. Este punto es central, y esto relacionado a lo que les planteaba antes con el tema de la calidad en el poroto y cómo eso incide en el negocio, cómo impacta en el negocio y en los mercados. Con respecto a la importancia, la necesidad del corte de gasoil, si nosotros vamos al 2020 y sostenemos un corte del 20% en el abastecimiento integral de biodiesel, estamos hablando de 16 millones de toneladas de grano. Eso representaría más o menos un 20% del porcentaje de la cosecha. Y estas son las cosas que realmente traccionan, que realmente sostienen al sistema de negocio de soja, y creemos nosotros que digamos, no habría ningún motivo, si realmente estamos preocupados por el medio ambiente, para destinar esta cantidad de toneladas al sistema de agronegocios o al sistema de biocombustibles en Argentina. Otro punto interesante es la cantidad de actores que están sostenidos en el sistema.
esto es impresionante desde el punto de vista de la capacidad, digamos, de generación de empleo, de generación de incentivos que tiene el sistema de soja en la Argentina. Pero lo más interesante es esto, y es la posibilidad que hemos perdido en los últimos años. Si ustedes se fijan ahí, tenemos cuatro periodos, 4 campañas en las cuales estimamos cuál es la inversión en insumos para producir soja y después verificamos cuál es la relación de ese monto con respecto a los niveles o al valor de la exportación de poroto y de los productos procesados, que es harina y aceite y biodiesel. Fíjense qué interesante, tomemos el año 2007-2008 y fíjense el impacto que tiene en el sentido de multiplicar prácticamente son 8, casi por 9 el monto, ¿no? Fíjense, en el año 2012-2013 hubo un aumento en los insumos y prácticamente también se multiplicó por un ratio casi ligado a 11 más o menos. Ahora, lo interesante, fíjense, acá estamos hablando de 2.6 en el año 2012-2013, valores estimativos todavía no los tenemos definidos, pero la inversión en la campaña 13-14, nos estaría dando 2.8. Es decir, que prácticamente no hubo un aumento en la inversión del sector para producir prácticamente las mismas hectáreas, y con el descenso que tuvo el precio en la campaña 2013-2014, obviamente la capacidad de multiplicación de valor del sector disminuyó. Y esto obviamente porque el productor sigue produciendo o seguía produciendo la misma cantidad de hectáreas, pero con una inversión menor por hectárea. Con lo cual, digo, estas políticas o las políticas o el sistema nos ha llevado a que obviamente el sistema genere menos valor. Si el sistema genera menos valor, automáticamente eso es menos empleo, eso es menos dinero, eso es menos actividad económica, y después vamos a ver la importancia de la soja en la actividad económica que tiene en Argentina. Como les dije recién, pensar en que la situación de retenciones impositiva pueda cambiar en el corto plazo y con gran impacto sería una utopía. ¿Por qué? Porque en la generación de divisas aportamos el 26% y en términos de recaudación fiscal aportamos el 10% del total de la economía. Con lo cual, realmente en esta situación donde tenemos problemas de reservas, inflación, etcétera, 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 no voy a ahondar en eso, pensar en que la soja podamos tener algún incentivo por parte de quien presida el país a partir del año que viene, realmente lo vemos difícil, y lo vemos difícil sostenido justamente en estos números. Otro de los puntos centrales que les dije es el tema de aumentar la productividad, de mejorar la productividad por metro cuadrado, el conocimiento por metro cuadrado. Nosotros creemos que como un escenario posible al 2020, el mercado, digamos, de fertilizantes pasaría de 947 miles de toneladas a 1.451, lo que estaría representando un aumento considerable en el uso de fertilizantes, obviamente nitrogenados en el cultivo de soja. Digo, cualquier política, cualquier incentivo que podamos tener en este sentido, obviamente va a ayudar a mejorar la productividad en el cultivo de soja. Otro de los puntos centrales que me refería al comienzo era la pérdida o el costo de oportunidad que estamos teniendo al establecer un sistema, o a que el sistema hoy del legal de la semilla funcione como funcione, independientemente si el mercado de semillas no certificadas es del 70, el 80, no importa el porcentaje, mayoritariamente el sistema no paga lo que debe pagar, con lo cual si nosotros cambiásemos este sistema y realmente se comenzase
a pagar por lo que realmente estamos usando. Podríamos pasar de un mercado de 200 millones de dólares a un mercado que generaría un valor por más de 700 millones de dólares. De vuelta, si generamos más valor, más empleo, más actividad económica, etcétera, etcétera. Y este punto me parece que es central porque no solo es poner la discusión sobre la regalía o sobre el pago sobre un evento biotecnológico, sino es generar el incentivo real para que no solo utilicemos la tecnología, sino que realmente seamos el lugar, la plataforma global de desarrollo de eventos biotecnológicos y de semillas con eventos biotecnológicos en Argentina. Y me parece que ese es el punto central en la discusión. Y en ese sentido creo que la soja tiene un papel fundamental. De vuelta, si centramos el punto exclusivamente en la regalía y en la semilla, ya ahí tenemos un incentivo para que el sistema funcione de otra manera. Ahora, si lo pensamos en términos más generales y en términos más colectivos, nos podemos transformar en una plataforma de generación de eventos biotecnológicos y de semilla. Y obviamente el valor generado en ese sentido podría cuadruplicar, quintuplicar o multiplicar por 10 este valor de 700 millones de dólares del cual estoy hablando, por simplemente establecer un sistema legal en el cual, en cuanto al uso de la semilla. Y para terminar, la importancia de la logística, obviamente en este sentido el NOA queda expuesto, pero bueno, básicamente el 85% de nuestra producción, digamos, está sostenida con respecto a Rosario en unos 500 kilómetros, con lo cual es obvio que la mayor eficiencia para la logística es a través de los camiones, esto está claro. La diferencia, bueno, con respecto a otros países también, y cuando vemos cuál es el nivel de competitividad, obviamente, cuando comparamos con Estados Unidos, claramente hay una diferencia en el costo, no así en el costo de logística, en el costo de flete, no así con el caso de Brasil. Pero lo importante, como les dije, es entender cuáles son las problemáticas y, como les planteé inicialmente, es ser quizá inteligente, entender, digamos, cuál es la situación que vamos a vivir en el corto plazo en los próximos años e intentar que parte de esos impuestos o de esas retenciones o de lo que el sistema hoy está aportando a la economía en general pueda ser devuelto al sistema en el corto plazo. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura. No quiero abusar, pero el tema rutas, tema acceso de puertos, temas de descarga, son todas ineficiencias que de alguna manera hoy están afectando a la competitividad del negocio y que obviamente cuando los precios son no los que queremos o son más bajos de los que estábamos acostumbrados, obviamente eso tiene un impacto fenomenal. Bien, y el otro punto central para comentarles, porque creo que después van a ser expuestos en mayor detalle en un rato, fíjense de vuelta, el 56% de las retenciones en el año 2013 fueron generados por el complejo de soja. Esto de vuelta, esto es entender cuál es el impacto que tiene nuestro sistema de negocio en la economía en general. Pretender modificar esto de un día para el otro, aunque me pese y lamentablemente me parece que es, por lo menos para mí, me parece una utopía. Y lo que no es menor, y por eso digo que quizá la estrategia en el corto con nuevos interlocutores puede ser otra, el sistema de soja aportó 45.000 millones de dólares en 11 años. ¿Está? Me parece que este tema es central, este monto es central, entender que participamos del 56% de las retenciones que ingresan como retenciones al sistema económico de Argentina, nos pone en un lugar, me parece, de poder, insisto, con nuevas autoridades, plantear alguna diferencia en cuanto a la estrategia. Y el otro punto central es el tema del IVA, y simplemente, para que ustedes entiendan, el productor agrícola, a modo de ejemplo, a modo de promedio, tributa un 9% de su inversión en IVA crédito, recupera 2.5% en forma de IVA débito, solo un 24% del total, y la demora en la devolución del IVA débito al productor determina que el 64% de su margen bruto quede retenido por AFIP. Este sí es un tema que entendemos nosotros que en el corto plazo se debería y se puede rever fácilmente, y que esto sí obviamente tendría un impacto directo sobre las próximas campañas, sobre las próximas campañas de soja en Argentina. Muchas gracias.
No, perfecto. ¿Hay alguna pregunta o no? No, bueno, le agradecemos a... Ha sido muy claro, ingeniero Senesi, que cerró este primer bloque del seminario de Axoja 2015. Los vamos a invitar, durante 30 minutos vamos a participar del coffee break y luego vamos a retornar porque tenemos mucha actividad programada en esta jornada, seminario Axoja 2015.